Bien, entonces, ahora les voy a presentar otro ejemplo, pero ahora con la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento, que es la tercera ecuación fundamental, ¿sí? Se trata de lo siguiente. Está circulando agua por una tubería que tiene un diámetro inicial de 1 y posteriormente pasa a un diámetro mayor de 2. ¿Mm? A esa ampliación, como se lleva a cabo de manera gradual, según se puede ver en la figura 4.19, se le denomina difusor y es un difusor clasificado como difusor cónico. Entonces, la velocidad en la sección 1, donde la tubería tiene un diámetro de 1 igual a 15 centímetros, la velocidad es de 12.2 metros sobre segundo. Y pasa a un diámetro mayor en la sección 2 igual a 30 centímetros en una longitud de 1,40 metros. El incremento en la presión debido a que se está manifestando un aumento en el diámetro. Al aumentar el diámetro, sabemos que la velocidad disminuye por la ecuación de continuidad. Ajá. Entonces, al disminuir la velocidad, la presión va a aumentar en la sección 2. Entonces, ese incremento en la presión está dado por una expresión experimental que aquí se indica como delta P igual a 0.81 de ρ, que multiplica a V1 al cuadrado entre 2. Si ustedes hacen el análisis de las unidades y dimensiones de este incremento en la presión delta P, el resultado va a ser en kilos sobre metro cuadrado. Bueno, la presión a la entrada del difusor, la presión en la sección 1, es de 1.5 kilos sobre centímetro cuadrado. Se pregunta calcular la fuerza que se va a desarrollar a lo largo de ese difusor, mostrado en la figura 4.9. Bueno, entonces, como les había mencionado hace un momento, en este caso vamos a analizar el ejemplo con la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento. Ajá. Bien, entonces conozco los diámetros, conozco la velocidad en la sección 1 y comienzo a calcular el área del tubo de menor diámetro. El área resulta 0.01767 metros cuadrados y como conozco la velocidad en esa tubería con ese diámetro, el gasto viene dado por el producto velocidad por área. ¿Sí? La velocidad, pues es un dato que aquí se da en la tubería 1. Entonces, velocidad por área proporciona entonces un gasto de 0.2156 metros cúbicos por segundo. Bien, con ese gasto puedo calcular la velocidad en la tubería que corresponde a la sección 2, donde el diámetro se ha incrementado. Entonces, el área del tubo 2, con la información que se da del enunciado, de diámetro de 30 centímetros, está aquí calculada esa área. Y la velocidad por la ecuación de continuidad, pues sería igual al gasto entre el área en 2. Resulta de 3.05 metros sobre segundo. Bien, entonces ya tenemos calculada el gasto y la velocidad en la sección 2. Por otra parte, voy a calcular
el incremento en la presión delta P para poderlo considerar en la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Esa delta P, como ustedes pueden observar, se da una ecuación en el enunciado y que estoy encerrando en un rectangulito en color rojo. La delta P, el incremento en la presión, viene dado como 0.81 de ρ V1 al cuadrado entre 2. Para el caso del agua, se está indicando aquí que la ρ es la densidad del agua, es de 101.936 kilos por segundo al cuadrado entre metro cuarto. Esa densidad se calculó de la siguiente manera, recordando que la relación que hay entre la gamma, que es el peso específico del elemento, con la densidad, gamma es igual a ρ por g, es decir, a la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, si la gamma es de 1000 kilos sobre metro cúbico, ¿sí? Por 981, perdón, estoy equivocándome. Si la gamma es de 1000 kilos sobre metro cúbico, si yo despejo de aquí a la densidad, por favor, hagan la operación nada más para checar. De 1000 entre 9.81 y eso debe ser 101.936 aproximadamente. Sí, profe, sí de eso. ¿Sí, verdad? Sí. 101.936. Las unidades son kilos segundo al cuadrado entre metros a la cuarta en el sistema gravitacional. Muy bien, entonces ya tenemos calculada ahí la densidad como 101.936 kilos segundo al cuadrado entre metro a la cuarta. Siguiente paso es sustituir aquí en esta expresión que se da para calcular el incremento en la presión. Entonces, simplemente sustituí 0.81 por ρ, que es 101.936, por la velocidad V1, que se da como dato, aquí arribita, está la velocidad de 12.2, V1, al cuadrado. Y resulta un incremento en la presión delta P de 6.144.72 kilogramos sobre metro cuadrado. Bien, entonces esto nos va a servir para calcular la presión en la sección 2 a partir de la presión en la sección 1. La presión en la sección 1, de acuerdo a lo que se indicó aquí en el enunciado, es de 1.5 kilos sobre centímetro cuadrado. Aparece en el cuarto renglón del enunciado del ejemplo. Entonces, la presión P1 es de 1.5 kilos sobre centímetro cuadrado. En kilos sobre metro cuadrado sería 15,000 kilos sobre metro cuadrado y por lo tanto la presión en 2 será igual a la presión en 1 más el incremento en la presión delta P de 6.144.72. Eso da un resultado de la presión en 2 igual a 21.144.72 kilos sobre metro cuadrado. Bien, ahora, si recuerdan, en la ecuación de cantidad de movimiento intervienen fuerzas debidas a la presión, fuerzas tangenciales y fuerzas de cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular a continuación las fuerzas debidas a la presión. Entonces, de la definición de lo que es la presión es la fuerza distribuida entre el área. Si de ahí despejo a la fuerza F,
quedaría entonces el producto de la presión por el área. Entonces, la fuerza de la presión en la sección 1 entonces, repito, la fuerza de la presión en la sección 1 será el producto de la presión en 1 por el área correspondiente. Entonces, pues a continuación viene indicado la sustitución de la presión P1 por el área correspondiente a esa sección, arrojando un resultado de 265.05 kilogramos. Lo mismo se hace para la fuerza debida a la presión en la sección 2. Se multiplica ahora la presión en 2 por el área 2. Entonces, la presión en 2, 21.144.72 kilos sobre metro cuadrado por el área en 2, que aquí está calculada como 0.07068, arrojando un resultado de 1.494.5 kilogramos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo actúan esas fuerzas? Aquí es lo que es importante prestar atención a lo siguiente. La ecuación de cantidad de movimiento, ahorita se las voy a proyectar para que ustedes lo recuerden. Buscar, bueno, mejor se las voy a escribir. Sí, les voy a escribir la expresión. La ecuación de cantidad de movimiento establece lo siguiente. Del lado izquierdo de la ecuación de cantidad de movimiento intervienen las fuerzas debidas a la presión, más las fuerzas tangenciales o fuerzas cortantes, más las fuerzas denominadas de cuerpo, que serían las fuerzas debidas al peso propio del líquido. Esto es igual a la densidad ρ, por la suma del producto U por el factor beta y por la velocidad. Lo voy a encerrar en un paréntesis rectangular. Esa es la ecuación de cantidad de movimiento que vimos la vez pasada. Para calcular fuerzas dinámicas que están presentándose en alguna estructura. Bien, para poder sustituir y tomar en cuenta estos elementos que intervienen en la ecuación de cantidad de movimiento, se establece lo siguiente. Aquí ya tenemos calculadas las fuerzas debidas a la presión, tanto en la sección 1 como en la sección 2. ¿Cómo se consideran estas fuerzas que actúan? Miren, todas las fuerzas debidas a la presión siempre se van a considerar, y esto es importante, lo que voy a indicar a continuación, siempre se consideran que van a actuar del exterior hacia la sección que se está considerando. Bueno, para ello conviene hacer una especie de diagrama de cuerpo libre en donde estoy representando a la tubería de manera idealizada aquí, con trazo discontinuo, y que estoy remarcando en color rojo. ¿Sí?
Esta sería nuestro sistema de análisis para poder determinar la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento y de esta forma calcular la fuerza dinámica ejercida por el líquido en esta tubería. Entonces, repito, ya estoy aislando, digamos, la tubería que voy a analizar. Esa tubería también hay que tener presente lo siguiente. Está totalmente llena por líquido. Para poder aplicar la ecuación de cantidad de movimiento, debemos de considerar que la estructura que se va a analizar esté totalmente ocupada por líquido, lo cual pues está cumpliendo esta tubería que estoy aquí indicando en la figura. Todo esto está ocupado por líquido en movimiento. Todo esto es líquido en movimiento. Entonces, esa es otra característica que debemos de tener presente, en que toda la parte que vamos a aislar para poder analizar la ecuación de cantidad de movimiento debe estar completamente llena de líquido. Entonces, esa tubería está completamente llena de líquido y ahora voy a regresarme a explicar cómo considerar las fuerzas debidas a la presión. Una vez que ya tenemos el elemento que vamos a analizar, vamos a considerar que las fuerzas debidas a la presión actúan desde el exterior a el elemento que se está analizando hacia la sección, en este caso la sección 1 de la izquierda. Entonces, la flechita que estoy poniendo ahí en color amarillo, de afuera hacia adentro del elemento que se está analizando, esa será la dirección y sentido correcto de la fuerza debida a la presión en la sección 1, sin importar la dirección del movimiento del líquido, puesto que en la sección 2, la sección de la derecha, vamos a considerar la acción del exterior que actúa en la pared del lado derecho. Entonces, aunque el líquido está circulando hacia la derecha, las fuerzas debidas a la presión siempre van dirigidas del exterior hacia la sección de análisis. Por eso, la fuerza debida a la presión en la sección 1, la de la izquierda, del lado izquierdo, actúan en el sentido del movimiento, mientras que la fuerza debida a la presión en la sección 2 actúa en sentido contrario al del movimiento. Eduardo, tienes una pregunta. Sí, profe. Entonces, ¿FP1 siempre va a ser mayor que FP2? Oh, bueno, mayor. Ajá. Bueno, en este caso sí. En este caso sí, pero en otro ejemplo distinto, puede suceder que la magnitud de la fuerza FP1 sea menor. Pero Entonces, entonces ahí entonces el líquido ya no seguiría fluyendo, ¿sí? sí, lo que pasa es de que acuérdate que no nada más la energía que posee el líquido es solamente presión, también es velocidad, carga de velocidad y carga total. O sea, la suma de Z entre gamma y B cuadrada entre 2G. Para poder definir cómo está circulando un líquido en alguna estructura, debemos comparar energías. Siempre son energías totales, no nada más presión. Entonces, en este caso, pues bueno, la presión en la sección 1, la fuerza vía la presión en la sección 1, sí va a ser mayor que la fuerza vía la presión en 2. Pero podemos hacer un análisis de
carga total en la sección 1 y en la sección 2 y veríamos que siempre la carga total, en este caso en la sección 1, va a ser mayor o por lo menos igual al de la sección 2 si se están despreciando pérdidas de energía. ¿Vale? Gracias, profe. Por nada. Entonces, FP1 a la izquierda, hacia la derecha, perdón, ¿sí? Y FP sub 2 hacia la izquierda, como lo estoy señalando ahí en las flechitas en color amarillo. Bien, entonces, por esa razón, ahora lo que voy a hacer es definir un sistema de ejes coordenados para el análisis. Voy a considerar un eje X, así, que va a coincidir con el sentido del movimiento. Y bueno, nada más para fines de explicación. Aquí tendríamos el eje de las Y. Que bueno, en este caso no vamos a considerar análisis en esa dirección porque el líquido no se mueve en la dirección Y, sino solamente en la dirección X. Estoy señalando ahí con una flechita en color rojo hacia la derecha y voy a considerar que ese desplazamiento o ese sentido va a corresponder a mi convención positiva de análisis. Entonces, aquí lo que indico en el inciso A de la solución, aquí, debido a que ya establecí un sistema de ejes coordenados con una convención positiva que yo establecí, puedo indicar lo siguiente, que la fuerza debida a la presión en la sección 1, FP1, es positiva porque está coincidiendo con la convención que yo indiqué, pero FP sub 2 es negativa porque el sentido de la fuerza es sentido inverso a la convención que yo establecí. Por esa razón, aquí en este primer párrafo, A, dice que se considera positiva la fuerza FP1 al coincidir con la convención establecida y negativa la fuerza FP sub 2 por tener sentido contrario. Bueno, siguiente paso. Ya definí la fuerza debida a la presión en la sección 1 y 2. Vamos a ver lo siguiente. Si únicamente analizamos la ecuación de cantidad de movimiento como se las había presentado en la clase pasada, Fp más la fuerza tangencial más la fuerza de cuerpo igual a la densidad por el producto de el gasto Q por el factor beta y por la velocidad. Si únicamente manejo la ecuación de cantidad de movimiento de esta forma, bueno, para poderlo aplicar a una estructura en donde está circulando el líquido, con el fin de mantener a esa estructura, en este caso a ese difusor cónico, de manera estática, sin que esté moviéndose o vaya a comenzar a vibrar por esa diferencia de velocidades y también del incremento en la presión. Es necesario aplicar una fuerza externa, ¿sí? Para que esa tubería esté en equilibrio, dado que si dejamos tal cual, así como está indicada la figura, la tubería
por el movimiento del agua va a empezar a moverse, a tratar de moverse, perdón, o a vibrar, ¿sí? Entonces, esto es lo que no queremos que suceda en una estructura real. Entonces, necesitamos considerar una fuerza externa que no aparece aquí en la ecuación original, no aparece indicada en esta ecuación la fuerza externa para el equilibrio. Entonces, aquí en el inciso B, se está indicando que la fuerza externa, Fx, necesaria para el equilibrio, la vamos a suponer que esté actuando en alguna dirección. Esa fuerza externa va a estar concentrada en el centro de gravedad de la tubería. Para fines de la explicación de ahorita, voy a considerar que aquí se necesitaría construir un elemento como los que les mostré en la clase pasada, de concreto, para que evitar que esta tubería, por el efecto de la variación de la velocidad y de la presión, comience a vibrar, ¿sí? Entonces, la fuerza externa que voy a indicar aquí, en principio, yo la tengo que suponer. Voy a suponer que se requiere una fuerza externa que actúe en esta dirección, como lo estoy mostrando o indicando aquí en el párrafo. Yo voy a poner una fuerza externa que actúa en esa dirección, Fx, necesaria para el equilibrio, la cual estoy suponiendo que coincide en la dirección positiva de la convención, es decir, hacia la derecha. Entonces, aquí yo pongo una fuerza externa, Fx, para el equilibrio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener a continuación? Bueno, los incisos C, D y E, ahorita los explico en la solución. Y voy a indicar entonces lo siguiente. Ya tengo aquí consideradas las fuerzas Fp1 positiva en la ecuación de cantidad de movimiento, Fp sub 2 negativa, ¿sí? Fp sub 2 negativa, y la fuerza externa, Fx, para el equilibrio. Ahora, del lado, bueno, otra cosa más. Las fuerzas tangenciales son fuerzas que se oponen al movimiento y que son las fuerzas que originan pérdidas de energía por fricción. Si recuerdan, el enunciado se da una longitud de aquí a acá. Ahorita les muestro cuánto se está considerando. La longitud L es de 1,40 metros. Bien, nosotros vamos a estar analizando más adelante cómo calcular pérdidas de energía en longitudes de tuberías, pues en donde ya empieza a ser importante la pérdida de energía por fricción. En este caso, así como en los demás ejemplos que vayamos a resolver, las longitudes de análisis se consideran muy próximas entre sí y que por lo tanto, si esa longitud no es muy apreciable, pues también la pérdida de energía que se genera en ese tramo tampoco va a ser muy grande. Entonces, por esa razón se está indicando aquí que la longitud de esa ampliación de la tubería de 1,4 metros, pues esa longitud la vamos a considerar que no es tan importante como para tomar en cuenta las fuerzas tangenciales.
De hecho, en todo este capítulo no vamos a tomar en cuenta el efecto de las fuerzas tangenciales, debido a que el análisis se va a llevar a cabo en secciones muy próximas entre sí. Bien, por otro lado, les indiqué también de que había puesto un sistema de ejes coordenados X y que el movimiento se está dando en la dirección del eje X. ¿Sí? No hay movimiento en la dirección del eje Y. No se mueve el agua en el sentido del eje Y, perpendicular a X. Entonces, la fuerza, la ecuación de cantidad de movimiento la estamos aplicando o se aplica en la dirección del movimiento. Ajá. La fuerza de cuerpo que se considera en la ecuación de cantidad de movimiento es la debida al peso propio del líquido. Entonces, esa fuerza de cuerpo, pues como ustedes pueden ver, la estoy indicando, ¿sí? En dirección vertical, porque así estaría actuando el peso de todo ese volumen de líquido contenido dentro del difusor cónico. Si el análisis lo estoy haciendo en la dirección X, pues esta fuerza de cuerpo no tiene componente en la dirección X y por lo tanto no se considera dentro de la ecuación de cantidad de movimiento, ¿sí? Del lado izquierdo. Ok, siguiente paso. Del lado derecho de la ecuación de cantidad de movimiento interviene la densidad. La densidad yo la estoy poniendo aquí como la relación entre la gamma y la aceleración de la gravedad. Peso específico entre la aceleración de la gravedad. Eso es la densidad en términos de el peso volumétrico. Bien, por continuidad, el gasto que pasa por la sección 1 es el mismo gasto que pasa por la sección 2, ¿sí? Por lo tanto, podemos factorizar ese gasto para poderlo simplificar en el análisis. Entonces, el gasto que pasa por la sección 1 es el mismo que pasa por la sección 2. Vamos ahora a el análisis de las velocidades. Esto que voy a mencionar a continuación es lo más complicado en la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento. Por favor, pongan mucha atención y si hay alguna duda, háganmela saber en este momento, porque si no, vamos a seguir avanzando con más ejemplos y puede ocasionar confusión si no queda claro esto de cómo se aplican los signos de las velocidades que intervienen en la ecuación de cantidad de movimiento. Bueno, entonces, por favor, pongan mucha atención y si hay dudas, las vamos viendo en su momento. Bueno, aquí me voy a centrar ahora a analizar los signos de las velocidades. Muy bien. Observen que primero estoy indicando la velocidad en la sección 1, en esta dirección. ¿Sí? La velocidad en la sección 2, esta dirección, pues el líquido se mueve de izquierda a derecha. Ok, miren lo que va a ocurrir. Para la velocidad, las velocidades, tanto en 1 como en la sección 2, en realidad se debe considerar aquí dos signos, ¿sí? El primer signo de la velocidad va a corresponder a lo relativo a la convención que yo establecí desde un principio aquí, ¿sí? La velocidad V1 se está moviendo en la dirección que yo establecí como positiva en la convención, ¿sí? Entonces, primer signo de la velocidad V1
positivo. Ahí no debe haber ningún problema, ¿sí? Pero aparece otro signo más abajito, ¿sí? En donde para definir a ese otro signo, debemos considerar lo siguiente. En realidad, la velocidad v1 es un vector, ¿sí? Y el área que está implícitamente dentro de lo que sería el gasto, porque acuérdense que el gasto es velocidad por área, se tendría que considerar aquí el sentido del otro vector asociado al gasto y que corresponde al vector área. Siempre lo que voy a mencionar ahorita es otra regla que se debe establecer para definir al vector área o a los vectores área. Siempre se van a considerar que esos vectores van a estar dirigidos de la sección de análisis hacia afuera, sin considerar cómo se está moviendo el líquido dentro del sistema, en este caso dentro de la tubería. Por esa razón, se indica aquí el vector área en la sección 1 en este sentido. De la sección 1 hacia afuera y en la sección 2, de la sección 2 hacia afuera, el vector área, ¿sí? Entonces, para definir el segundo signo, si el vector de velocidad va hacia un sentido y el vector área va en sentido inverso, el signo adicional que debe considerarse es un signo negativo, tal como aparece aquí. Si se dan cuenta, el vector velocidad en amarillo va hacia la derecha y el vector área al revés, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, como en realidad estos son vectores, el vector velocidad y el vector área, hay que asociarles un signo adicional. De tal manera que finalmente para asociar el signo final a esa velocidad, pues debemos de considerar el producto más por menos. Entonces ahí sería menos V1. ¿Sí? Ok. Luego, para el vector velocidad V2, ¿sí? El primer signo va asociado a la convención. Se mueve en sentido positivo al que yo establecí en la convención. Y ahora, fíjense qué ocurre con el vector área y el vector velocidad. Ambos apuntan hacia el mismo sentido, ¿sí? Por lo tanto, el segundo signo será positivo cuando ambos vectores coincidan en el mismo sentido. Si esto se entendió, ya lo hicieron, ¿sí? En los libros, esto no viene explicado de esta forma, ¿sí? Es más, nada más les ponen el signo y háganse bolas, ¿no? ¿Sí? Pero la razón es esta que estoy indicando. En el libro que les di como referencia el primer día de clases, establece algo más simple, ¿sí? Les dicen que si el gasto entra al volumen que están considerando, ¿sí? Al volumen de control, que es lo que mencioné hace rato, en lo que está aquí indicado en trazo discontinuo, ¿sí? Ese es un elemento denominado volumen de control o volumen de análisis. Si el gasto está entrando al volumen de control, el signo adicional se considera negativo. Y si el gasto sale de ese volumen de control, el signo adicional será positivo. Y realmente sí concuerda.
Eso es lo único que les dicen, pero no les explican pues cuál es la razón. La razón es una razón matemática que tiene su soporte, pues un soporte vectorial, ¿sí? El que les estoy explicando hace un momento. Depende del sentido de los vectores velocidad y área. No sé si hasta ahorita hay alguna duda. Yo tengo una duda, profe. Adelante. Entonces, por ejemplo, en el área 1, si la velocidad 1 iría hacia la izquierda, ¿el signo sería positivo? Así es. Sí, Ah, nada ok. más que ahora invertiríamos el sentido del flujo. Ahora el flujo iría de derecha a izquierda, ¿no? Sí, o sea, con que coincidan ya Ajá, es así positivo, es. ¿no? No Así es. importa el sentido del eje, pues. Exacto. Así es. Ah, ¿Sí? vale, gracias. Muy bien. Esto es lo más complicado de esta ecuación de cantidad de movimiento y por eso traté de hacer lo más lento posible y más detallado posible la explicación de todo esto. ¿Sí? Eh, esto es lo más complicado de esa ecuación de cantidad de movimiento. Voy a borrar, si es que ya no tienen alguna otra pregunta de esto, para pasar a la sustitución. Bueno, borro. FP1 ya la tenemos calculada aquí arriba, 265.05 kilogramos, y FP sub 2, 1494.5 kilogramos. Sustituyo en la ecuación de cantidad de movimiento, ¿sí? FP1 positivo, FP sub 2 negativo, aquí está. La fuerza exterior para el equilibrio, Fx, ¿sí? Sustituyo la gama del agua, 1000, G 9.81. El gasto, pues el gasto que se calculó acá arriba y que fue de 0.2156 metros cúbicos por segundo. Pues aquí está indicado, ¿sí? El 0.2156 del gasto. Luego, la velocidad V1 se daba como dato 12.2 metros sobre el segundo. Y el signo final se debe sacar del producto más por menos. Entonces, ustedes saben que ese producto entonces será negativo. Aquí será negativa la magnitud de la velocidad, 12.2. Más por más, pues ahí no hay mayor problema, es positivo el signo final que le corresponde a la velocidad V2 que se calculó hace un momento y que fue de 3.05 metros sobre segundo, como aparece reportado aquí. ¿Sí? Entonces, simplemente estoy sustituyendo datos. Hago operaciones y despejo la fuerza necesaria para el equilibrio, para mantener en equilibrio a esta bifurcación. Y resulta 1029.37 kilogramos. Esa es la fuerza necesaria para el equilibrio. Yo les había comentado de que esto tiene interés práctico porque aquí en el sistema en realidad nos va a servir para proyectar aquí nuestro soporte, nuestro elemento estructural que vamos a tener necesidad de construir para evitar que esta bifurcación, esta tubería que cambia de diámetro, este difusor, mejor dicho, que cambia de diámetro, vibre o comience a moverse. Entonces, la fuerza que yo requiero considerar para diseñar esa estructura, que normalmente es de concreto, ¿sí? Esta fuerza es de 1029.37 kilogramos.
de la fuerza que se necesita para el equilibrio. Por el principio de acción y reacción, el agua va a producir una fuerza dinámica de igual magnitud, pero de sentido inverso al necesario para el equilibrio. Entonces, el agua lo que está haciendo es transmitir una fuerza dinámica de igual magnitud, pero de sentido inverso al necesario para el equilibrio. Aquí lo que se está preguntando no es la fuerza, déjenme ver si indica la fuerza necesaria para el equilibrio o la fuerza dinámica. Se pide calcular la fuerza resultante del agua. Sí, entonces es la fuerza dinámica. Lo que se está preguntando entonces es calcular la fuerza dinámica del agua en el sistema. Entonces, esta será la respuesta. 1029.37 kilogramos. Y la dirección, pues es la que estoy indicando aquí. El sentido, perdón. Es ese sentido. Esa sería la respuesta. No sé si haya alguna pregunta de este ejemplo. ¿No? Bueno, continúo entonces. Pasamos al siguiente ejemplo, que es el ejemplo 4.13, en donde vamos a considerar ahora el problema va a cambiar. Porque ahora vamos a considerar que tenemos una Y horizontal, una Y horizontal. Ahorita explico lo que es esto de Y horizontal, porque si nos están comentando que la tubería es horizontal, pues entonces debe haber tuberías verticales, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar. Entonces, voy a plantear este otro caso. Dice ahí que una mezcla de combustible y gasolina, bueno, también la gasolina es un combustible, pero se está mezclando combustibles diferentes y también gasolina que forma parte de combustible. Circulan a través de la Y horizontal. ¿Por qué se está haciendo énfasis en que la Y, la tubería en forma de Y, es horizontal? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a considerar que en general las tuberías pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Esa Y horizontal, imagínense que esa tubería está, eh, poniéndose en una vista desde arriba, ¿sí? Imagínense que ustedes ven la tubería desde arriba y verían pues esa Y de esa manera, pero que en la realidad estaría apoyada en un plano como si fuese el plano de una mesa. Una mesa pues es horizontal, ¿sí? Mientras que la pantalla de un televisor o la pantalla de una computadora está ubicada en un plano vertical. Eso es lo que quiero que entiendan ahorita, por el momento, ¿sí? Entonces, imagínense que esta tubería en forma de Y, pues está apoyada en una mesa horizontal y que el dibujo que estoy indicando aquí, en realidad es una vista desde arriba. Entonces, pues verían eso, esta figura, de tal manera que se estaría entonces analizando el caso de un eje X y un eje Y. Cuando la tubería sea vertical, vamos entonces a estar analizando el eje X y el eje Z. Vamos a continuar manejando los planos XY, que serían un plano horizontal,
y XZ en un plano vertical, como lo hicimos en hidrostático. Entonces, aquí vamos a tener que analizar la ecuación de cantidad de movimiento en dos direcciones, porque el líquido, como ustedes están viendo en el dibujo, el gasto que está ingresando en el tubo 1 forma un ángulo determinado con respecto de una línea vertical y también, perdón, de una línea horizontal. Y también el gasto Q2 forma un ángulo de 45 grados respecto de la horizontal. Entonces, esto lo podemos proyectar en una componente en X y en una componente en la dirección Y. Entonces, vamos a analizar la ecuación de cantidad de movimiento en dos direcciones, en la dirección X y en la dirección Y, puesto que en esas dos direcciones se está dando el movimiento del líquido. Bueno, entonces dice que una mezcla de combustibles está circulando a través de la Y horizontal. El diámetro de 1 de 200 milímetros igual al diámetro de 3, el diámetro de 2 de 100 milímetros, gasto Q1 de 30 litros por segundo, el gasto Q2 de 3.4 litros por segundo, la presión en 3 de 1.48 kilos metro cuadrado, gamma 1 680 kilos sobre metro cúbico, gamma 2 775 kilos sobre metro cúbico y gamma 3 690 kilos sobre metro cúbico. Se pide calcular nuevamente la fuerza dinámica ejercida por los líquidos en la tubería horizontal mostrada en la figura. Bien, entonces, pues aquí lo primero que hice fue calcular las áreas de las tuberías. Área 1, la velocidad en 1, la velocidad en la sección 3, o en la tubería 3. Siempre estoy calculando las velocidades como gasto entre área. La velocidad en 1, gasto 1 entre área 1, velocidad en 3, gasto 3 entre el área 3. ¿Sí? Y en este caso, como conozco los gastos Q1 y Q2, por continuidad puedo calcular el gasto en la tubería 3, como lo indico aquí. El gasto en la tubería 3, pues es la suma del gasto Q1 más el gasto Q2. Eso es continuidad. ¿Sí? De ahí calculo entonces las áreas, las velocidades en cada tubería. ¿Sí? Eso pues no debe tener mayor problema en ese cálculo. ¿Sí? Ahí están indicadas las áreas y velocidades. Bien, siguiente paso. Como en la ecuación de cantidad de movimiento intervienen fuerzas debidas a la presión y nada más se está indicando la presión en la sección 3, voy a calcular la presión en la sección 1 y la presión en la sección 2 dentro de las tuberías. En esas secciones sí hay presión, ¿sí? No está descargando libremente. Entonces voy a calcular la presión en la sección 1, la presión en la sección 2 a partir de la presión conocida en la sección 3. Eso ya lo hemos hecho en los anteriores ejemplos que vimos de aplicación de la ecuación de Bernoulli o de la ecuación de la energía. Se van a considerar despreciables las pérdidas de energía en el análisis. Ajá. Bueno. Inicio calculando la presión en la sección 1. Como la tubería es horizontal, como se está indicando en el enunciado y ya en esta parte de la solución, las zetas van a ser iguales. ¿Sí? Entonces,
A la hora que yo los considere dentro del análisis, se van a eliminar esas zetas, ¿sí? Repito, como la tubería está contenida en un plano horizontal, imagínense la superficie de una mesa. Las elevaciones zetas van a ser las mismas en cualquier punto de la mesa, ¿sí? Entonces, esto es lo que estoy tratando de representar ahí. Z1 igual a Z2 igual a Z3. Planteo la ecuación de Bernoulli, porque no voy a considerar pérdidas de energía, de la sección 1 a la sección 3, que es como se mueve el líquido, ¿sí? Con las velocidades que ya calculé hace un momento, ¿sí? Las velocidades en las diferentes secciones. Bien, entonces aquí estoy reduciendo el dibujo para que me guíe con los resultados que ya obtuve hasta este momento. Entonces empiezo a aplicar la ecuación de Bernoulli de 1 a 3. La incógnita es presión en 1, ¿sí? Entre gamma 1. Ojo aquí porque los líquidos o los combustibles son diferentes los que circulan por la tubería 1, por la tubería 2 y por la tubería 3, al igual que los gastos, ¿sí? P1 entre gamma 1. B1 al cuadrado entre 2G. B1 aquí está calculado y sustituido. Luego, en la sección 3 se tenía como dato 1.48 kilos sobre centímetro cuadrado. Lo transformo a kilos sobre metro cuadrado y obtengo la presión P3 entre gamma 3, que es de 690 kilos sobre metro cúbico. Luego, sustituyo la velocidad V3 al cuadrado entre 2G y de ahí despejo y obtengo la presión P1 entre gamma de 21.46 metros. Lo multiplico por la gamma y obtengo la presión en esa sección, 14.592.8 kilos sobre metro cuadrado. Calculo la fuerza de la presión como el producto presión por área, 1, y obtengo 458.2 kilogramos. Ya calculé tanto la presión como la fuerza de la presión en la sección 1. Voy a hacer el análisis ahora de la ecuación de Bernoulli de la sección 2 a la sección 3, ¿sí? Porque en la sección 3 tengo el dato de la presión, ¿sí? Entonces, lo que hice fue nuevamente hacer esta suma que resultó de 21.5 metros. Y aquí está. Perdón. Es la suma de la presión en 3 más la velocidad en 3 da 21.5. Entonces, lo que hice aquí abajo de plantear la ecuación de Bernoulli de 2 a 3 es sustituir P sub 2 entre gamma 2, que es la incógnita en la sección 2, la velocidad en 2 al cuadrado entre 2G, y en la sección 3 ya había sustituido en el renglón de arriba P3 entre gamma más B3 al cuadrado entre 2G, y eso resultó 21.5. Despejo el término P sub 2 entre gamma y obtengo 21.49 metros. Calculo la fuerza debida a la presión en esa sección y obtengo el resultado de 16.654.75 kilos metro cuadrado. Calculo la fuerza debida a la presión en 2, P sub 2 por área 2, 130.8 kilogramos. Y posteriormente, por último, calculo la fuerza de la presión en la sección 3 como el producto de P3 por A3. P3 fue un dato, 14.800 kilos sobre metro cuadrado, por el área 3 de 0.0314 da una fuerza de la presión igual a 464.72 kilos. Hasta ahí
tampoco debe haber problemas porque esto ya lo hemos hecho. Lo nuevo es cómo considerar las fuerzas debidas a la presión y las velocidades. Aquí nuevamente vuelvo a hacer un diagrama de cuerpo libre, por decirlo de esa forma, de la tubería que voy a analizar. Y aquí estoy poniendo esa tubería, en el entendido de que toda la tubería está llena de combustibles, ¿sí? Aquí hay un combustible. Aquí hay otro combustible diferente, el que circula por la sección 2. Y la mezcla de ambos combustibles va a estar reflejada aquí en la tubería 3. Esa es la mezcla. Los gastos son diferentes en cada tubería, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ya una vez que tengo definido mi volumen de análisis, comienzo a plantear mi sistema de ejes X y Y. Y considerar X hacia la derecha positivo, Y hacia este sentido positivo, ¿sí? Y comienzo a indicar cómo van dirigidas las fuerzas debidas a la presión en principio. Ya indiqué que todas las fuerzas debidas a la presión van del exterior hacia las secciones de análisis. FP1 en esta dirección, FP2 en esta dirección y FP3, ojo, en esta dirección. De afuera hacia adentro del volumen de análisis. Bien, los vectores área, indiqué hace un momento, por convención, siempre van dirigidas de la sección de análisis hacia afuera. Vector área A1, vector área A2, vector área A3. ¿Sí? Comienzo a hacer el análisis de las fuerzas debidas a la presión, primero en la dirección X. Y pongo aquí la primera fuerza. FP1X es positiva. Aquí tendría yo que involucrar a la componente de la fuerza en la dirección X. Esta fuerza, esa componente estaría actuando de esta forma. FP1X. Ahí está. Positiva, esa componente. ¿Qué pasa con la componente de la fuerza debida a la presión en la sección 2? También tiene el sentido que coincide con la convención positiva. Entonces, la pongo de esa forma. ¿Qué sucede con FP3? Pues esta no coincide con el sentido que indiqué en la convención, va hacia la izquierda, por lo tanto, tiene un sentido negativo. Bien, estas tres fuerzas son fuerzas debidas a la presión. Las fuerzas tangenciales se están despreciando y las fuerzas de cuerpo actúan solamente hacia abajo. Hacia abajo me refiero en la dirección Z, ¿sí? Porque acuérdense, nuevamente hago énfasis, esta tubería está ubicada en un plano horizontal. Imaginemos nuevamente el caso de la superficie de una mesa. Ahí, así en ese plano está contenido esa tubería. Entonces, el peso está actuando hacia abajo y esa componente sería en la dirección Z. Se está haciendo el análisis de la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección X. Por esa razón, no interviene el peso propio. La otra fuerza que estoy indicando aquí en la ecuación de cantidad de movimiento, la estoy suponiendo
que actúa en el sentido negativo al de la convención. Estoy proponiendo que la fuerza necesaria para el equilibrio va a estar concentrada en el centro de gravedad de esa figura. La voy a considerar que va hacia la izquierda. Por lo tanto, el signo asociado a esa fuerza externa necesaria para el equilibrio es negativo. En este caso también tengo que indicar que las gamas y los gastos son diferentes en cada sección. Entonces tengo que ir haciendo los productos gamma Q por velocidad y entre G por separado, ¿sí? En la sección 1 voy a tener gamma 1 entre G por el gasto Q1. Primer signo de la velocidad, ¿sí? Primer signo de la velocidad. Ahora voy a borrar las fuerzas debidas a la presión para no... Y me voy ahora a enfocar a las velocidades. La componente de la velocidad en la dirección X, B1, tiene esta dirección. La componente de la velocidad en la sección 2 tiene esta dirección. Y la componente de la velocidad en la sección 3 tiene esa dirección. Esas tres flechitas en color azul me van a representar las componentes de las velocidades en la dirección X, ¿sí? Primer signo de la componente de la velocidad V1, como podemos observar, pues es positivo, ¿sí? Entonces, esta componente, su sentido positivo. Segundo signo, vean cómo es la componente, perdón, la flechita que está representando a la velocidad V1 en color amarillo y el vector área en color verde, apuntando en dirección, en sentido contrario al de la velocidad. Por lo tanto, segundo signo adicional, negativo. Vamos a la sección 2. Gamma 2 entre G por Q2. ¿Sí? Vamos con la velocidad. La velocidad V2 es positiva porque coincide con la convención que establecí. Vean cómo es el vector velocidad que va dirigido hacia adentro de la tubería 2 con respecto al vector área que está dirigido hacia afuera. No coinciden en sentidos ambos vectores. Por lo tanto, el signo adicional es negativo. Finalmente, para la tubería 3, gamma 3 entre G por Q3, la velocidad V3, signo positivo, y los vectores velocidad y área apuntan hacia el mismo sentido, por lo tanto, signo adicional positivo. Es lo más complicado, lo demás es simplemente hacer operaciones y sustituir. Aquí en principio tengo concentrada la fuerza debida a la presión que se calculó arriba, y para hacer la componente en la dirección X multiplico por el coseno de este ángulo de 30 grados. Lo mismo para la fuerza FP sub 2 por el coseno de 45 grados. Asimismo también hago lo mismo para las velocidades. Las gamas que estoy indicando aquí no son las del agua, porque acuérdense que son combustibles, gamma entre G, los gastos y la velocidad correspondiente a el signo final, más por menos, menos. ¿Sí? El segundo componente de la tubería número 2, gamma 2 entre G, el gasto Q2, y nuevamente aquí
más por menos, menos. Bien. Luego el gamma 3, 690 entre G 981, gasto en 3.0334, más por más. Despejamos, hacemos operaciones y obtenemos una fuerza Fx para el equilibrio de 23.9 kilogramos. Profe, Sí. tengo una duda con respecto a las velocidades. Ajá. En el ejercicio pasado, Sí. en los signos, no sé si podamos verlo. Ahí están. Ahí, los signos se supone que quedaba menos y más ¿A dónde? en las velocidades. Por eso. Bueno, quedaba, a ver, en la velocidad V1 es más y menos. Ajá. Ahí Entonces ahí no nada hay duda. más. No, Ajá. nada más se sumaban al final esas. No, se multiplicaban más por menos, menos. Ajá. Y el otro, pues más por más. Y Ajá. acá, Y entonces ahí como quedaba una negativa y la otra positiva, así es. se restaban y ya nos daba el valor de B. Bueno, sí, si lo quieres ver de esa forma. Sí, está bien. Ah, Y ok. aquí Y quedaría entonces, menos 12.2 más 305. ok. Y abajo nada más estamos sacando las componentes. Ajá, pero igual está, sí. Aquí lo que pasa es que como los gastos y las gamas y las velocidades son diferentes, pues lo tenemos que hacer por partes, ese análisis. Ah, Ajá, ok. ¿sí? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Sale? Sí, Entonces, gracias. finalmente, el signo resultante de los dos, más por menos, menos, acá, y más por menos, otra vez menos, y más por más, más. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, porque para la sección, ahora, para la dirección de cálculo Y, pues es exactamente lo mismo. Habría que considerar ahora las componentes de las velocidades y de los gastos en la dirección Y. Ese análisis lo estoy indicando aquí abajito. ¿Sí? Entonces, comenzamos con la fuerza debida a la presión en la sección 1, componente en Y. Fíjense lo que va a ocurrir. La componente de la fuerza debida a la presión va hacia abajo, entonces negativa, y proyectándola en la dirección Y. La componente de la fuerza debida a la presión en la sección 2, dirección Y, hacia arriba, positiva. Estoy suponiendo que para el equilibrio de esta tubería, considero una fuerza externa en Y, dirigida hacia abajo. Eso lo estoy proponiendo, ¿sí? Si el resultado me da con signo negativo, entonces querrá indicar de que supuse mal la dirección y sentido, más bien el sentido de esa fuerza que estoy señalando aquí para el equilibrio. No hay más que considerar para la sección 3, ahí no hay componente en la dirección Y. Bien, gamma 1 entre G por Q1 y nuevamente ahora las velocidades. Las velocidades van a tener la primera, el primer signo positivo, porque es negativo. Sí, negativo, perdón. Va dirigido hacia abajo, la componente de la velocidad V1. Los vectores área apuntan hacia afuera, área 1, y velocidad V1 apuntan hacia adentro. Segundo signo, negativo. Gamma 2 entre G, Q2. La componente de la velocidad en 2 tiene la misma dirección hacia arriba, positivo. Pero el vector velocidad va hacia adentro y el vector área hacia afuera. Segundo signo, negativo. ¿Sí? Se sustituye. Fuerzas FP sub 2 en la dirección Y.
¿sí? Perdón, FP1 en la dirección Y, 458.2 por el seno de 30, FP sub 2 por la componente en Y, seno de 45 grados, FY que es la fuerza externa, sustituyo gamma 1 entre G por Q1, la velocidad, menos por menos, más, 0.955 por el seno de 30, gamma 2 entre G por Q2, más por menos, menos, 0.433 por el seno de 45 para proyectarlo en la dirección Y. Despejo, hago operaciones y obtengo un resultado de 137.5 kilos de la fuerza necesaria para el equilibrio en la dirección Y. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, esto es lo más complicado de la ecuación de cantidad de movimiento. La próxima clase vamos a ver ahora el análisis, pero ahora de una bifurcación contenida en un plano vertical. Aquí ya va a influir el peso propio del líquido, ¿sí? Entonces, esto ya también habrá que considerarlo en la ecuación de cantidad de movimiento. Eso lo vemos el próximo lunes. El próximo lunes terminamos ya el capítulo número 4 e inicio el capítulo de pérdidas de energía, ¿sí? Para ver el siguiente tema de mayor relevancia en el curso. Entonces, voy a pasar lista